Venga, vamos todos. 1, 2 y 3. Después del románico viene el gótico. 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 Bueno, antes de empezar el arte gótico, como habéis podido suponer con la introducción que os he dicho, es importante que veáis el vídeo del arte románico que tenemos ya colgado en el canal, porque vamos a estar constantemente en este vídeo comparando el arte románico y el gótico. Es muy importante que comparéis los dos vídeos, porque así vais a entender mejor tanto un arte como otro, ¿vale? Bueno, empezamos con el gótico. Características principales del gótico. Bueno, primero, lo vamos a contextualizar en el tiempo y en el espacio. El gótico es un arte que surge en el siglo XII y XIII en Francia, ¿vale? Y a diferencia del románico, es un arte que se va a desarrollar sobre todo en las ciudades, debido a esa nueva clase social, que ya hemos hablado en algún vídeo anteriormente también, llamada burguesía, que es la que principalmente van a actuar de pagadores de este arte, ¿no? Bueno, arquitectura, pintura y escultura son las tres artes como vamos a ver. La arquitectura, en este caso, también sigue siendo, al igual que en el románico, la más importante de todas, ¿vale? Dos tipos de edificios vamos a tener en el gótico principalmente, la catedral y, os lo resalto más todavía, los edificios civiles, ¿vale? Edificios como ayuntamientos, palacios, lonjas o mercados y universidades que se van a empezar a desarrollar en esta época, ¿vale? Debido a que la burguesía va a empezar a tener más preocupación por estos tipos de edificios, frente al románico, que prácticamente todos los edificios eran religiosos, ¿vale? Bueno, dos cosas importantes del gótico. Si os tenéis que acordar de dos cosas del gótico, sobre todo de estas dos cosas. Las dos principales características del arte gótico y la arquitectura gótica es la verticalidad y la luminosidad. Vamos a tener edificios mucho más altos que en el románico y mucho más luminosos, ¿vale? Donde las ventanas van a predominar sobre los muros, ¿vale? Así que esas dos características que no se os olviden. Bueno, otro tipo de características, otro tipo de cosas que vamos a destacar en el arte gótico. Bueno, la planta. La planta de las iglesias van a ser plantas sobre todo de 3 o 5 naves, ¿vale? Van a ser plantas más anchas que las que teníamos en el románico. Bueno, en cuanto a la arquitectura, los arcos apuntados, quizás sea la característica principal del gótico, como os estoy señalando ahí, ¿vale? Frente a los arcos de semicircunferencia y las bóvedas de cañón que teníamos en el románico, en el gótico aparecen estos arcos apuntados. ¿Por qué aparecen estos arcos apuntados? Porque el arco apuntado permite, ¿vale?, sujetar mucho más peso en las cubiertas y por tanto hacer edificios mucho más altos, ¿vale? Al igual que las bóvedas de crucería, que son simplemente dos arcos apuntados cruzados, ¿vale? Como os digo, esto permitió, por ejemplo, hacer bóvedas como tenéis aquí de piedra frente a las bóvedas de madera que teníamos en el románico, que obviamente pesaban mucho menos, y evidentemente hacer edificios mucho más altos y mucho más pesados, ¿vale? Bueno, otro elemento arquitectónico que aparece en el gótico van a ser los arbotantes. Los arbotantes van a ser estos contrafuertes, estas estructuras que van a aparecer, por ejemplo, aquí en la Catedral de Mallorca, y que van a servir sobre todo de sujeción, obviamente de contrafuerte, de las bóvedas, de las naves, centrales, que normalmente van a ser más altas que las laterales. Al ser los edificios más altos, obviamente necesitamos también contrafuertes, y este tipo de contrafuerte es el que va a predominar en el gótico. Bueno, muchas ventanas. El gótico predomina en las ventanas sobre los muros, y esas ventanas además van a estar decoradas con vidrieras que van a tener escenas de la Biblia, escenas religiosas, y que van a estar decorados con cristales de muchos colores. Esto permitía que cuando tú pasas a una iglesia gótica vas a encontrar multitud de colores, van a ser iglesias muy coloridas y la luz va a hacer efectos asombrosos. Las iglesias góticas van a ser unas iglesias al ojo humano mucho más espectaculares que, por ejemplo, las del románico, que eran iglesias mucho más oscuras, y eso va a ser gracias a las vidrieras. Las vidrieras más espectaculares normalmente eran los rosetones, que se situaban en las fachadas de las iglesias y que permitían, pues, iluminar todo el interior de la fachada, creando efectos maravillosos con esas vidrieras profusamente decoradas. Bueno, en cuanto a la escultura y la pintura, principalmente la característica más importante, estamos ante una escultura y pintura mucho más realista que la del románico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las figuras empiezan a adquirir movimiento, que las figuras tienen mucho más volumen, que las figuras son mucho más expresivas que en el románico, y que empieza a haber escenas. Es decir, las figuras ya no están aisladas unas con otras, sino que se interrelacionan entre ellas, ¿vale? Así que dejamos por un lado ese arte románico de la escultura y la pintura, que eran figuras muy hieráticas, sin apenas volumen, muy planas, ¿vale?, siempre con la misma cara, inexpresivas y aisladas unas con otras, a una escultura y pintura gótica como tenéis aquí, pues
totalmente diferente, ¿vale? Incluso, como veis aquí en esta pintura gótica, empieza a aparecer algo de profundidad, ¿vale? Un matiz en las características de la pintura que se va a desarrollar sobre todo en el Renacimiento, cuando ya tengamos esa profundidad y bueno, otro tipo de características van a hacer que las figuras aparezcan en 3 dimensiones, ¿vale? Algo que hasta el Renacimiento pues no va a aparecer, y en el gótico ya se empieza un poco a vislumbrar, ¿vale? Bueno, la escultura va a estar supeditada a la arquitectura, como en el románico, y va a aparecer sobre todo en las fachadas, ¿vale? Sobre todo en las arquivoltas, en los tímpanos, en el parteluz, que es esta columna que tenemos en medio de las puertas, es donde van a aparecer principalmente la escultura, ¿vale? Bueno, con temas variados, pues bueno, aquí tenéis a Jesucristo, esto es el Tetramorfos, los 4 apóstoles en forma de animales, y bueno, pues figuras religiosas varias, sobre todo, que van a aparecer en las iglesias, ¿vale? Otro ejemplo de escultura gótica, pues por ejemplo las gárgolas, ¿vale? Que son estas figuras que, estas por ejemplo son de Notre Dame en París, que van a aparecer coronando los edificios y que muchas veces van a actuar también como desagües, ¿vale? Son figuras, como veis aquí, fantásticas, ¿entendido? Los retablos, muy importantes, retablos muy decorados, tanto por pinturas, como veis como por esculturas que van a aparecer detrás de los altares. Y monumentos funerarios, ¿vale? La gente importante, la burguesía, sobre todo, más que la nobleza, va a empezar a crear o a pagar este tipo de tumbas muy decoradas, donde aparece el muerto, como veis aquí, y que obviamente reflejan la importancia del que allí se enterraba, ¿no? Cuanto más, obviamente, espectacular en la tumba, pues que tenía más poder y más riqueza, ¿no? Bueno, retratos, sobre todo en pintura, muy importante, ¿vale? La burguesía empieza a pagar arte, con lo cual ya no todo el arte religioso, ya empieza a haber también retratos, como veis aquí, más expresivo, ¿vale? Con otro tipo de movimientos, otro tipo diferente de arte que tenemos en el románico, y también empiezan a aparecer escenas, tanto escenas religiosas, aquí tenéis el descendimiento de Baden-Baden, ¿vale? Como estas escenas, esta es la figura que os he puesto anteriormente, la pintura que os he puesto anteriormente, donde empieza a aparecer algo de profundidad en el arte. Chimpún. Bueno, pues aquí tenéis otro vídeo más de ClipsG Televisión. Un placer, como siempre, contribuir a vuestros conocimientos geográficos e históricos. Nos vemos por las redes. Bye.